¿Qué tal? Buenas tardes, Buenas bienvenidos tardes. a Intersecciones. Este es un experimento, Willy. Vamos a experimentar contigo. Esta, esta nueva como modalidad de intersecciones, algo como intersecciones extramuros, porque si bien Intersecciones ya no está en el formato en el que estuvo funcionando durante varios años con una emisión semanal, pues bueno, queda como ese interés de seguir teniendo estas conversaciones en torno a los libros, la literatura y todas las disciplinas del arte y la ciencia que se pueden cruzar con esto, ¿no? Y bueno, Wilfredo Terrazas está con nosotros en esta ocasión. No es la primera vez que platicamos con Willy en Intersecciones, ya un gran amigo de Intersecciones. Estuviste con nosotros, Willy, en el episodio 18 en la primera temporada, en diciembre del 2021, en el episodio 45 de la tercera temporada, en agosto del 2022, y la última participación fue ya en la séptima temporada, el 7 de febrero de 2025, en el episodio 119. Y bueno, recupero de ese episodio de febrero del año pasado, donde nos platicaste ya de este proyecto de Trilogía del Dolor, un concierto, digamos, en tres actos, en tres momentos, que te había tomado alrededor también como de 3 años de ese proceso creativo, de consolidar y de integrar, escribir, ¿no? Producir cada una de estas partes. Y en ese momento nos invitabas a un concierto que ibas a tener en UCSD el 12 de febrero. Era la primera vez que se presentaba la trilogía completa. Y en esa entrevista nos decías que, bueno, el objetivo era hacer la grabación y poder tener el disco más o menos como para otoño del 2026. Y te mencionaba el otro día que te vi cuando nos llevaste el disco que, bueno, que fue una grata sorpresa que tenemos el disco ya, pues, desde antes de la primavera 2026, ¿no? Que aquí lo tenemos. Lo podemos Sí, mira, presumir tú y sí todo. tienes una copia ahí. Yo me Sí, traje unas copias aquí en el viaje en el que estoy y ya las regalé, las ya copias que las traía. Entonces repartiste. ya no tengo ninguna. Pero sí, en efecto, en esa última entrevista que mencionas, todavía estábamos por presentar el concierto de estreno, que Ujú. fue en febrero de 2023. Y, espérame, no, febrero de 25. 2025. Ajá, al año pasado, sí, Perdón. ya. Sí, sí, 2023 fue el proyecto del El ciclo Las prim. Torres, por eso de Ujú. repente me hice bolas. Sí, perdón, 2025, o sea, hace poco más de un año. Y el calendario que yo tenía, digamos que el que fui trabajando y con las primeras conversaciones que tuve con la disquera, era que si grabábamos justo aprovechando la ocasión del estreno, Ujú. podíamos trabajar con más o menos un plan de que el disco saliera a la luz, como dices, en el otoño de 2026, pero finalmente la disquera cambió los planes. Las disqueras son así un poco como entidades misteriosas y a ellos adelantaron el calendario, les quedó muy bien. De hecho, ese fue el único disco que salió esa semana. Es una Ok. disquera que publica mucho, una disquera que se llama New Focus Recordings, basada en Nueva York, Ujú. que se dedican sobre todo a producir discos, publicar discos de música, digamos, de música de concierto contemporánea, Ujú. música clásica. Yo le llamo música clásica escrita recientemente. Mi música no está tan dentro de esa categorización. Ujú. En general lo que hago medio desafía un poco categorizaciones tan rígidas. Sí, sí. Pero hay bastante, en este proyecto específicamente hay como conexiones con ese mundo, entonces tenía todo el sentido que saliera en esa disquera, pero finalmente ellos lo pusieron en ese calendario y funcionó, y bueno, el disco ya está, salió digital en todas las plataformas y salió físico, ahí lo tienes tú, muy, muy, portando muy orgullosa, no se ve muy bien porque tienes El el blur. fondo Sí, borroso de Zoom, pero pero ahí aquí más o menos se está. ve.
Y yo creo que es un disco muy bonito, o sea, como objeto físico es muy Sí, bonito, hay por dentro en el cuadernillo, es un cuadernillo muy sencillo, no tiene nada así como especial, pero lo que sí tiene especial es que está lleno del arte, de las ilustraciones, los dibujos del de artista con el que ser. colaboré, no solo en este proyecto, sino en muchos, a lo largo de muchos años, que es Esther Gámez Rubio, artista, como sabes, basada en Ensenada y que es una gran artista que está activa en distintas vertientes de las artes visuales, ¿no? Hace visuales en vivo, improvisando con músicos, pero también Ujú. hace pintura más convencional y grabado y cosas, Instalación, sí. otros géneros, instalación, bordado. Sí, Incluso tuvo un momento en que hizo tatuaje, ¿no? Entonces es mira. una persona súper creativa que ha explorado muchas disciplinas. Y bueno, aquí está la prueba de eso. Entonces, como objeto físico es muy lindo el disco, quedó muy Ujú, padre, pero además pues es accesible como objeto musical, ¿no? Como un objeto que se puede escuchar. Y también como un objeto sin objeto, ¿no? Es un disco que existe en sí mismo. descargable en Sí, Bandcamp, pero también existen todas las plataformas comerciales que no necesito nombrar, pero que todo el mundo conoce claro. y que se puede fácilmente conseguir. A mí me gusta recomendar para quienes estén interesados en tener el disco digital, no físico, me gusta recomendarlo la descarga. Tanto se puede escuchar sin tener que descargarlo, pero obviamente está más padre descargarlo, comprarlo, Ujú, digamos, ser dueño del disco digital, sí, porque eso incluye la versión larga del cuadernillo, ujú. que no está en el cuadernillo físico porque hubiera quedado un cuadernillo demasiado grande y que incluye todos los poemas de las piezas del disco. Entonces lo De que la está padre de trilogía. tener o sea, está padre tener el disco físico porque, bueno, es un objeto que uno puede tener y, ¿no? Y reconocer como tal. Pero también está padre tener el disco digital porque entonces puedes tener acceso al cuadernillo digital que tiene un chorro de páginas. Es un PDF muy largo, pero que incluye justo los textos poéticos que uno puede ir leyendo y disfrutando así. Entonces está padre tener todas las opciones. Para quienes no han escuchado los episodios anteriores, sobre todo el 119, donde nos platicaste de todo el proyecto, bueno, un poco también comentar a quien esté escuchando o revisando esta entrevista posteriormente, que justo en esta trilogía, como no es la primera vez, ya has trabajado con poetas, hay una convergencia de poesía y de música, a veces a partir de textos que ya existían, como en la primera parte de la trilogía, donde hay una composición a partir de los poemas de Nuria Mansur. Correcto. Eh, en la parte 2, Willy escribe, ¿no?, poemas para la segunda parte de la trilogía de Pequeña Familia. Eh, y en la tercera parte, que son 10,000 Regrets, bueno, por ahí colaboramos varios poetas mexicanos. Correcto. Eh, Digo, para quienes no conocen tu trabajo, para quienes por primera vez están escuchando y se están enterando que existe la trilogía del dolor, ¿cuál ha sido el papel, ¿no?, de la poesía en tus procesos creativos y particularmente para aterrizar este trabajo de, como dices tú, de investigación sobre el dolor, ¿no?, humano? Ujú. Sí, pues ahí tú me vas a decir si tenemos mucho tiempo o poco tiempo para hablar de esto, porque es un tema muy amplio y Ujú. fascinante. Mi conexión con la literatura es larga y ha tenido muchas etapas, pero digamos que la respuesta más corta sería que muy gradualmente a lo largo de mi trayectoria creativa, la presencia de la literatura y en particular de la poesía ido creciendo, ¿no? Entonces, al principio, en mis primeras composiciones, lo que hacía era tener un epígrafe, Ujú. algún verso, una estrofa de algún poema que me gustara mucho,
pero no para que se dijera ni para ponerle música, sino más bien para que los intérpretes o el intérprete de esa pieza en particular lo leyera para sí mismo y mi idea era que el epígrafe pudiera provocar alguna especie de reacción emocional que evocara el mundo emocional que la De composición la quiere explorar. pieza, ajá. Entonces, a partir de ahí, digamos, fue como un primer contacto en el que para mí era importante tener esa especie de contacto con el mundo lúcido de la literatura. Y por lúcido no quiero decir necesariamente concreto, puede ser Ujú, evocativo de muchas maneras, puede ser a través del lenguaje como más abstracto, como ujú. sea, dependiendo del tipo de pieza o el tipo de Sí, sí. imaginación, pero siempre me interesó que hubiera esa presencia, que las palabras estuvieran presentes en un mundo como el de la música o ciertos tipos de música al menos que a mí me interesan, que en donde a lo mejor las palabras no siempre caben o a lo mejor las palabras pareciera que no tienen mucho que ver ahí. Y por muchos años hice ese tipo de cosas. Más adelante empecé a usar textos poéticos para ponerles música, o sea, como un poco más en el ámbito como más convencionales, digamos, de música y letra, ¿no? Ajá. Si bien yo no escribía esos textos, pero en algunos... Bueno, antes de esa etapa, hubo otra etapa también por ahí en la que empecé a usar poemas para darme ideas más específicas de cómo componer una pieza. O sea, hacer Ujú. un poema como una especie de mapa Ah, ok. estructural para hacer una composición. Hice Ujú, eso con varios poemas, en donde el poema, de nuevo, el poema no está presente en la composición como palabras que se tengan que decir o que se tengan que ujú. cantar, pero sí como una especie de mapa estructural en donde yo al leer el poema tenía ideas de los posibles materiales musicales o los posibles estados emocionales o niveles de energía que la música quiere visitar en algún momento, ¿no? Ujú, Entonces ese fue otro momento interesante y ya después empecé a tener una presencia mucho más palpable, ¿no? ujú. Tomando poemas y ahora sí usándolos como parte de la música, tanto hablados como cantados. Y eso ha sido, digamos que a medida que ha procedido esto, ha sido cada vez un poquito más rápido, más vertiginoso. Las primeras Ujú. etapas tomaron muchos años Ok. y estas últimas etapas básicamente abarcan los últimos 10 años más o menos de mi trabajo, Ujú. en donde cada vez hay una presencia más patente hasta el grado de ya componer algunas cosas, literalmente canciones, ¿no? En Ajá. algunos casos tomar un poema, pensar una melodía y un esquema armónico y hacer literalmente canciones, ¿no? Visitando mundos que tienen menos que ver con la música de concierto y más que ver con músicas o de tradición afroamericana o de tradiciones de músicas populares de Latinoamérica y particularmente de México. Y entonces la trilogía del dolor tiene que ver con visitar todos estos mundos de manera simultánea, ¿no? Ajá. Hay una presencia de la poesía aquí como objeto de estudio y como material y como algo que está participando en la conversación como igual con la Claro. música, ¿no? Y por otro lado, también hay visitas a muchos mundos musicales que me han interesado por mucho tiempo y otros que me han interesado explorar como compositor más recientemente. Por ejemplo, la canción, que la uso mucho como ejemplo porque ilustra muy bien lo que es este disco, que es la Ujú. canción que está basada en tu poema, que Ok. es un poema breve, pero Sí. que me parece que comunica muchas cosas muy importantes Sí. y que es este poema que se llama No volverán mis pasos de Ujú. Mónica Morales Rocha, eh, que se convirtió en una canción, que literalmente una canción, digamos, la idea original es que fuera una especie de guapango ranchero, Ujú. es una canción que está en 6 octavos, o sea, cosas que había explorado antes, pero no de una manera tan, digamos, dándole un centro de atención tan patente como lo hago en este disco. Y en esa canción lo que hay es una visita al mundo de las tradiciones musicales de México. Ujú. No suena tanto así, pero digamos, esa es la Era imaginación de la la, que estoy sí. partiendo.
Pero también hay contribuciones importantes de mis colaboradores, ¿no? En el disco que hacen que el resultado sonoro sea más una mezcla de distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía esta imaginación de tener una especie sí, de groove del mundo del guapango ranchero. Finalmente, el percusionista que es colombiano propuso más un groove que es como más cercano al bambuco colombiano, pero Sí. eso también me gustó mucho y hay un poco de eso en esa. Pero la voz de Mariana Flores Bucio, la soprano increíble con la que he colaborado mucho también y que es de Ensenada, es mi paisana de Ujú, Ensenada, pues ella tiene toda una trayectoria cantando música de mariachi, entonces está también eso ahí. Y eso es algo que hay en este disco. En este disco hay una imaginación que tiene que ver con las músicas experimentales de las que yo vengo, la ujú. improvisación, las exploraciones que tienen que ver con herencias de linajes de las músicas experimentales de los siglos XX y XXI y de las escenas de improvisación en Latinoamérica, pero que también tiene, digamos, dialoga con estas tradiciones, ¿no? De la música ranchera y hay un momentito como de canción norteña, yo le digo de cantina, ¿no? En la primera parte hay un Sí. momentito donde visito la imaginación del corrido, digamos, en su idea de contar una historia y Ajá. mientras yo cuento la historia, hay una melodía atrás que parte de ese, ¿no? De la idea de las melodías del corrido, de terceristas rancheras, etcétera. Entonces hay todo eso en este disco, ¿no? Hay poesía de otra gente, hay poesía que tiene que ver conmigo, con mi vida, que yo escribí, y Ujú. hay la exploración de todos estos mundos sonoros que tienen que ver con tradiciones largas que me han interesado por mucho tiempo. De alguna manera, ¿no? En cada uno de los momentos de la trilogía, pues este viaje del que nos hablas, ¿no? De tus diferentes aproximaciones a la literatura, a la poesía, desde la poesía de otros, desde tus propias, ¿no? Historias, o sea, que tú escribiste los poemas, eh, y de poemas escritos para el proyecto, ya con esa intención, ¿no? Entonces, bueno, Correcto. el resultado es impresionante. Tuve la oportunidad de estar en el concierto de mayo en San Isidro y hay digamos, la conjunción de todos tus colaboradores en instrumentos musicales, en voces, genera, ¿no? Este ánimo que mueve, ¿no? A la trilogía del dolor de una manera muy tangible, ¿no? No sé, las percusiones, las vocalizaciones, esto que podemos como, que en el imaginario, ¿no? De nuestra cultura latinoamericana pensamos como lo doloroso, la tristeza, lo que nos duele, lo que nos lastima, está ahí, o sea, esa exploración de la que hablas, esta investigación, está en el disco, está en las canciones, en las piezas y creo que ha sido para con quienes he conversado, que hemos tenido la oportunidad de escucharlo, una experiencia muy intensa, ¿no? Pero que nos habla de las posibilidades del arte, de lo que nos permite el arte, en este caso desde la música, para conectarnos con nuestra humanidad, porque también somos lo que nos duele, ¿no? También somos nuestras heridas y somos nuestras cicatrices, y creo que en ese sentido este proyecto lo aterriza de manera así maravillosa, ¿no? Yo, la verdad que siempre te lo he dicho, me siento muy honrada de que un poema como ese es breve, ¿no? Así, ¿no? Forme parte Pero pegador. de este proyecto que es como inmenso, ¿no? Em, pero bueno, platicaba contigo, la vez que nos vimos del disco, me decías, no hay de entrada ahorita una próxima presentación, por lo que implica mover a todos los participantes que vienen desde lejos, de grandes distancias, pero vas a tener una charla en Tijuana la próxima semana, ya este próximo jueves. Platícanos para invitar, ¿no? A nuestros escuchas, ¿de qué Sí, va? ¿Qué vas a compartir en esta charla? sí, sí, sí. Este jueves 26 de marzo a las 5:30 de la tarde, ahí en las instalaciones del IMAC en el En el centro de centro. Tijuana. Ujú. Creo que se llama Auditorio Rubén Vizcaíno, si no me equivoco, a lo mejor. Sí, es en el antiguo Palacio Municipal, en la calle Exactamente, Segunda con Constitución, exactamente. Ahí en la muy cerquita de esquinita. la catedral. Ujú.
Ahí, básicamente lo que voy a hacer es una charla donde voy a hablar sobre mi trabajo de manera más general. Ujú, Es la charla inaugural de un ciclo que están planeando la gente del Instituto Municipal de Cultura, el IMAC. ujú. Si es que todavía se llaman así, Creo probablemente ya que es cambiaron el nombre. Secretaría de Cultura. O Secretaría de Cultura Sí, de Municipal Tijuana, sí. de Tijuana. Ellos están planeando una serie de charlas, creo que va a ser una vez al mes, una cosa así, con todos los actuales becarios del Sistema Nacional de Creadores, del ex-FONCA, ahora Ajá, Sistema Nacional de Apoyos ¿cómo se llama? Apoyos y... Ay, es un nombre muy largo. A la cultura. Vamos a sí. dejarlo ahí porque es un nombre muy largo. Pero digamos, el Exfonca, Sí, una de las vertientes del Exfonca es el Sistema Nacional de Creadores. Y entonces lo que quieren hacer ellos es que todos los baja californianos, los creadores baja californianos que actualmente ajá, son parte activa del del sistema. Sistema Nacional de Creadores van a tener una charla. Y yo me acabo de estrenar por primera vez como miembro del Sistema Nacional de Creadores, que obviamente es un súper honor y sí, un logro que yo honestamente nunca pensé que, al que iba a tener acceso y está muy padre. Yo estoy empezando, o sea, Ujú, o sea, es este es mi nuevo. primer año, estoy en mis Sí, primeros meses y sí, esta es sí. como mi primera actividad oficial, digamos, Ok. como miembro del Sistema Nacional de Creadores. Repito, es un gran honor y además es un honor ser el primero en este ciclo de charlas. Entonces, básicamente lo que voy a hacer, voy a ir a presentar un poco mi trabajo, contar un poco de mi historia, Ujú, cómo inicié, ¿no? Mis inicios en Ensenada, dónde fui a estudiar un poco mi trayectoria. Pero voy a hacer un espacio en esa charla para hablar un poco de la trilogía del dolor como el trabajo, el proyecto más grande y más reciente, ¿no? O sea, el ujú. disco acaba de salir y es lo que Sí, me sí. ha ocupado por los últimos años. Y entonces ahí voy a hablar un poquito de la trilogía. También hay otro evento un poquito más adelante, el 15 de abril, que Ok. también es un evento híbrido, ahí mismo en San Isidro, donde hicimos la segunda presentación Ujú. en mayo de 2025 en la En the front. estación Casa, en la estación comunitaria de UCSD Ujú, Casa en San Isidro, en el pequeño teatrito ese que es lindísimo, del sí, Teatro sí. Comunitario El Salón en San Isidro, del otro lado de la frontera. El 15 de abril vamos a arrancar nuestro proyecto anual. Ahí todas las primaveras tenemos una colaboración muy bonita con la comunidad local, entre el Centro de Justicia Global de UCSD, con quienes yo Ujú, también colaboro, y con los vecinos de San Isidro, ujú. organizados y facilitados por una fundación local que se llama Casa Familiar, que hace mucho Ajá. trabajo de intervención comunitaria ahí en San Isidro. Y vamos a hacer trabajo ahí de talleres, vamos a tener una presentación en mayo, y entonces vamos a arrancar el trabajo con una especie a la vez va a ser presentación del disco y a la Ok. vez va a ser arranque del programa de primavera, que es con el proyecto Cauces Sónicos, que es un proyecto que en otra ocasión te cuento de qué es si ¿De qué quieres, va? pero es otro gran proyecto Ok. de esos grandotes en donde estoy yo. Ujú, Y entonces vamos a hacer eso. Entonces son ok. como dos pequeños eventos. Ahora, ninguno de estos dos eventos es un concierto, Ajá. pero va a haber un poco de música. En el evento del IMAC, o perdón, la Secretaría de Cultura Municipal de Sí. Tijuana, este jueves 26 de Ujú, marzo voy a tocar un poquito. Voy a ajá. tocar la flauta, un par de cosas. No van a ser cosas del disco, Ujú. pero sí va a haber un poco de música porque me parece que es importante. Pues digo, soy un Una músico y muestra, ¿no? Sí, sí, sí. no, que está bien que sepa hablar, pero también está padre que toque algo, ¿Pero ¿no? qué hace? Pero a ver, pero Sí, si le sabe o no le sabe. sí, sí. A lo mejor pongo una pista del disco, nomás como Ajá. para ejemplificar como de qué va el ¿De qué disco, va a hacer? pero me gustaría tocar un poquito. Entonces, si van a la charla a las 5:30 Ujú, este jueves, pues por lo menos, o sea, sí voy a hablar un poco, pero también voy a tocar un poco, también. entonces va a estar padre. Sí, sí. Y en el evento de San Isidro vamos a hablar un poco y vamos a mostrar unos videos, ¿no? Y vamos a tener discos físicos, o sea, me voy a llevar unas copias del disco por si Ok. alguien lo quisiera comprar, y voy a mostrar también la página de internet a donde lo pueden Donde lo pueden descargar, descargar. además de que todo el mundo lo puede escuchar en las plataformas, Eso, en su ujú. celular, etcétera. Perfecto.
Entonces, bueno, ya nada más para ir cerrando la entrevista, pues igual recordarles entonces para quienes nos escuchan o nos ven en Tijuana, este próximo jueves 26 a las 5:30 en el antiguo Palacio Municipal de la calle Segunda, en la sala audiovisual Rubén Vizcaíno a las 5:30, pues esta charla como parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte, donde habrá música también, no es un concierto, es una charla, pero habrá música. En abril, en San Isidro, presentación del disco y de este proyecto de primavera con Casa Familiar. Y bueno, en Bandcamp pueden descargar la versión digital con el booklet completo que incluye todos los poemas de Trilogía del Exclusivo. En Dolor. ningún otro lado lo van a encontrar. De Obama lo tiene, lo tiene Bandcamp nada más. Exactamente. Entonces, bueno, y los discos, pues el día en abril, que es la presentación ahí en Casa Familiar, Ujú, pues lo pueden también adquirir. ujú. Bien, Los Willy. discos, el disco Ujú. también se puede adquirir en línea, o sea, se puede mandar pedir en Amazon. Lo puede uno Ah, muy hasta bien. encargar en el Walmart, ¿eh? Por si Ah, ok. lo pueden encontrar. O sea, aquí no es propaganda pagada, pero es real. Lo puede uno encargar en Barnes Noble y en esas tiendas Y te en llega línea, pero por correo. ajá, y Te te lo llega por mandan. correo, ¿no? Pero Ajá, está padre saber que o sea, se puede descargar con con el cuadernillo digital grande claro. ahí en Bandcamp, ¿no? Qué bueno Y me que. gustaría también, Ujú. perdón, Sí, te no, adelante. interrumpí. No, no, adelante. Solo me gustaría agregar muy rápidamente porque dijiste algo muy bonito hace rato cuando describías tu experiencia de escuchar la trilogía El del dolor, concierto. ajá, que digamos que estas piezas desde el principio tuvieron la intención de ser una experiencia diferente que tuviera que ver con digamos, de la manera en la que normalmente la música no se relaciona con las emociones. Normalmente usamos la música, cosa que está muy bien, por cierto, no estoy criticando Cada en quien. mala onda, pero normalmente usamos la música más bien para no lidiar con nuestras emociones, ¿no? Sí, como evasión. O sea, no necesariamente es algo malo, sino, Sí, ok, estoy triste, entonces me pongo una canción triste y entonces lidio con la canción en lugar de lidiar con mis emociones. ajá. Y obviamente eso está muy bien y qué bueno que eso existe y qué maravilla que la música nos puede ayudar para hacer eso. Ujú. Pero desde el principio yo me di a la tarea con estas piezas, de que estas piezas no sirvan para eso, sino para lo otro. O sea, que ahora sí, no voy a huir de esto que siento. Claro. Y entonces, en esos conciertos, mucha gente se ha acercado conmigo, ¿no? Después de los conciertos diciendo, híjole, ¿por qué no me advertiste que Para iba a traerme pasar los esto, Kleenex. ¿no? O sea, Sí. ¿por qué no me advertiste que iba a ser esta experiencia tan intensa, Tan tan intensa, directa? sí. Y esa es la intención, ¿no? Entonces yo no sé, le digo a todo el mundo, yo no sé si lo logré, pero esa era la intención y eso es lo que me gusta decir desde que salió el disco, sobre todo en entrevistas con la gente que ha estado interesada del disco, acerca del disco y tal, pues que eso es lo que tiene este disco, ¿no? Este disco va directo y sin metáforas, Sí. no te pide permiso, ¿no? Es un disco que es penetra muy duramente en el plano emocional y que esa era toda la intención y que yo creo que es una experiencia que rara vez uno tiene con cualquier manifestación artística y me parece que ese es o sea, sirva esto como advertencia. Sí. Bajo su Pero propio también riesgo. Escuche bajo su o sea, propio riesgo. exactamente, el disco debería de decir, Warning. ¿no? Sí, O escúchese bajo su propio riesgo, pero sí. también para aclarar un poco cuál es la intención artística por qué puede ser una escucha tan dura, ¿no? Y tan ruda, pero que también puede llegar a lugares que mucha otra música pues no puede llegar, ¿no? Y que es necesario, ¿no? Ya te lo digo así, no, no, se lo he comentado a pocas personas, pero en realidad a partir de ese concierto de mayo fue que yo decidí publicar El Revuelo de la Enagua, porque yo no había publicado muchas cosas que ya había escrito, ay, se me está terminando el tiempo, pero bueno, este, ahí está no nos quedan 2 minutos. Te Publiqué El Revuelo de quedan la Enagua, casi 10 minutos. que es un poemario donde
estoy haciendo público, porque publicas un poemario, ya no son tuyos los poemas, donde está lo que me duele, ¿no? Como que escuché el concierto y dije, ¿sabes qué? Es que esto también, ¿no? O sea, es válido, ¿no? Es válido ponerlo sobre la mesa porque no nada más nos duele en lo particular, ¿no? O sea, desde el tema de género, por ejemplo, hay cosas que nos duelen a las mujeres, de la cultura y de lo social. Entonces, sí, creo que fue una experiencia que me abrió a mí como espectadora del concierto, ¿no? Eh, esa conciencia, ¿no? Esa conciencia de que somos lo que nos duele y hay que nombrar las cosas, ¿no? Porque en la medida en que se nombran también se sanan, ¿no? Se puede Sí, sanar. Pero sí. bueno, O ahí por lo menos dar un paso hacia, ¿no? sí, la Me recom encanta esa frase tuya, te la voy a robar mucho. sí, También somos lo que nos duele somos lo que nos duele, sí, y te agradezco muchísimo ese comentario. O sea, hay maneras individuales de lidiar con el dolor, ¿no? sí, Y también hay maneras colectivas. Y yo creo que estos procesos artísticos tienen esas dos capas, ¿no? Está la parte exacto. que resuena de una manera individual. Este disco tiene mucho que ver con mi propio dolor personal, así Ujú, como tu sí, libro, sí, estoy seguro. sí, Pero también tiene que ver con el dolor de ser mexicano, ¿no? O sea, hay un claro, dolor colectivo, hay un dolor sí, compartido, ¿no? Todo eso que cultural. venimos arrastrando también, que es muy terrible. Bien, pues ahí la recomendación, las invitaciones, se nos está terminando el tiempo antes de que el Zoom nos saque de la reunión. Willy, pues agradecerte nuevamente que sigas en contacto con Intersecciones, que podamos seguir compartiendo su trabajo y pues nos vemos por ahí el jueves 26 de marzo en el antiguo Palacio Municipal en Tijuana. Y bueno, quien nos Muchas esté gracias. escuchando, un abrazo muy fuerte y pues hasta la próxima.